Bueno, el programa que tenemos desarrollado para ejercitar la visión estereoscópica permite ser visualizado en un monitor utilizando las gafas obturadoras o bien también gafas anarglifo. Utilizando la librería que tenemos podemos verlo en anarglifo como se ve ahora en pantalla. Incluso también podríamos verlo en un sistema de lado a lado, lo que permitiría con un visor de espejo visualizarlo. También podemos hacer un control del paralaje, de forma que la escena, por ejemplo el cubo en este caso, aparezca localizada sobre pantalla o aparezca localizada en otra posición, bien delante de pantalla o detrás de pantalla. Esto lo podemos hacer directamente sobre las imágenes que genera el ordenador o componer toda la escena más lejos o más cerca, de forma que el punto de convergencia de la visión del niño sea el que deseemos. En este ejemplo el juego consiste en recoger las bolas por medio de esta especie de canasta. En este momento el prototipo no está terminado y la calidad de los gráficos no es la más adecuada. Un contador en la esquina inferior derecha va registrando el número de aciertos y el número de fallos, así como el tiempo, o incluso se puede registrar el error que comete el niño al mover el cubo en profundidad. El programa ha sido concebido de forma que el niño mueve el ratón de una manera bastante intuitiva, aunque en la pantalla el cursor se está moviendo en 3 dimensiones, también en profundidad. También hemos implementado otros juegos como el Random Dot, donde el niño tendría que adivinar la figura oculta en esta imagen seleccionando uno de los iconos y de esa manera podríamos medir su estereopsis.